Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy estamos con Sasha Espinosa, un gran amigo mío, y vamos a platicar de qué es la terapia existencial y cuáles son sus características, ¿vale? ¿Cómo estás, Sasha? Bienvenido. Muy bien, Ángel, muy contento de estar aquí contigo. Muchísimas gracias por la invitación. Ya extrañaba verte de nuevo. Sí, claro que sí, tuvimos una charla muy bonita la vez pasada. Entonces, pues quisiera preguntarte primero, para los que no sepan, ¿qué es la terapia existencial en general? Ujú. Pues mira, la terapia existencial surge como dentro del grupo de varias psicoterapias que hay, ¿no? Y su fundamento principal es que en la terapia existencial se incorpora la filosofía de varios autores, principalmente existenciales, y que se busca ahí que estos autores puedan dar como un punto de partida para comprender mejor nuestra existencia, Ok. ¿no? Y una cosa que, por ejemplo, es como distintiva, o yo la Ujú, considero como distintiva de la terapia existencial, ujú, es que un, un un fundamento de nuestro quehacer como terapeutas existenciales es la ujú, práctica de la epoge. La ujú. epoge es un concepto griego que Sí. se refiere a la suspensión del juicio. Oh. Y esta Ajá. suspensión del juicio se vuelve súper interesante porque no es solamente la suspensión del juicio hacia el otro, ¿no? Que esa es como es la Mm, actitud terapéutica, ¿no? Que todos sí, tenemos, o sí, que buscamos, ¿no? Porque también diría que no es sí, algo que suceda todo claro, el tiempo, ¿no? exacto, Nuestros, actualizar. entonces, en esta suspensión del juicio es suspender el juicio hacia el otro, pero también suspender el juicio hacia nosotros. Entonces es como poner en pausa todos nuestros preceptos, lo que Ajá. tenemos como nuestras ideas, prejuicios, nuestro conocimiento de filosofía, de lo que sea que tengamos, ponerlo en pausa para Ujú. poder estar ahí solamente con nuestro paciente. Wow. Y entonces Sí, se trata de meterte en la terapia existencial en una relación, como dice Yalom, ¿no? Que es uno de los autores existenciales, dice que sí. cuando tú estás en terapia, lo que haces es ofrecerle a tu paciente una Ujú. relación como nunca antes la ha tenido, una Wow. relación que es profundamente auténtica, porque te pones tú como terapeuta y se pone el paciente también en ese encuentro y que es un encuentro siempre único e irrepetible, ¿no? Y Sí, en esta misma, en esa idea, es un encuentro en el que los dos se permiten ser trastocados por el otro. sí, Entonces, al momento en el que yo trastoco la existencia de mi paciente también trastoca mi existencia. Entonces, sí. esa es como los preceptos o algunos de los preceptos fundamentales de la psicoterapia existencial. Ah, muy bien, perfecto. Oye, me surgen varias preguntas de eso. Bueno, más bien una principalmente, ¿cómo manejan ahí la contratransferencia, ¿no? O sea, la integra, no es parte de la terapia, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo es para ustedes? ¿Cómo la manejan ahí? Bueno, en la parte de la contratransferencia, un poco Ujú. lo que tenemos que hacer como terapeutas existenciales es estar justamente muy conscientes, ¿no? Sí. De qué es lo que me está sucediendo en el Ujú. encuentro con mi paciente, Sí, ¿no? Entonces, ahí justamente entra esta parte de la contratransferencia, que es a lo mejor mi paciente me está haciendo sentir algo en específico sí. y, y un permiso que tenemos, Ujú. como lo digo como permiso, es más bien como una Ajá. práctica que tenemos, ¿no? Es que Ujú. yo puedo hablar de esto libremente con mi paciente, ¿no? Y decirle, mira, esto que tú me estás diciendo me está Sí, haciendo sentir esto, estoy sí, pensando de esta manera, sí, me dan ganas de llevarte hacia este punto, ¿no? Es sí, como ahí hay una cosa que nosotros llamamos actitud natural, ¿no? sí. La actitud natural, esta viene de un filósofo que se llama Husserl, ¿no? Un filósofo Ajá. cuyo apellido es Edmund Husserl, y él habla de la actitud natural que tenemos de pronto a asumir
que lo que Ujú. yo creo es algo que todos deberían de creer, ¿no? Ya, sí. Entonces, lo que nosotros hacemos es observar nuestra propia actitud natural Ujú. y cuando la observo e identifico que mi paciente me está afectando, puedo Ujú. decírselo. Sí. En vez de tratar de mantener una postura totalmente lejana, con Claro. una barrera como impenetrable en donde el paciente Sí. es el afectado y yo no me afecto, ¿no? Al contrario, es decirle, me permito ser afectado por ti, ¿no? Sí. Y en este ser afectado por ti, después analizamos, ¿no? Sí. ¿Cómo si tú hoy me afectas aquí en este espacio, Sí. cómo será que a lo mejor afectas a otros con esto en otros espacios de tu vida? Sí. Y entonces Oh, se vuelve a potencializar y se abren como muchos caminos de exploración al interior de la terapia. claro, claro. Sí, 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 es como un área de exploración en la vida del paciente, ¿no? Ujú. Sí, muy bien, muchas gracias, Sasha. Y de Y hecho, fíjate, eso, ajá, decías en la vida del paciente, pero creo que sería sí, también en una sí, vida co-construida, ¿no? Porque sí, el claro, paciente trae su vida a la consulta, pero el ajá, terapeuta también trae su vida a la consulta, ¿no? Y sí, entonces los dos nos co-construimos ahí, en ese momento sí, terapéutico, y salimos siendo otros, ¿no? cierto, sí, Completamente. sí, Ujú. tienes razón, sí, nos afectamos, como tú dices, exacto, uno a otro, ¿no? Ajá, exactamente. Exacto, sí, y bueno, quería mencionar rápido unos puntos en común que vi, por ejemplo, creo que es de psicoanálisis, este concepto del doble silencio, que uno primero esté en silencio con el paciente, por ejemplo, mientras habla, esa es la parte obvia, y luego el silencio interior, que es precisamente ausencia de juicios y de imposiciones mentales acerca del paciente, de yo creo que tú eres así, te está pasando esto, y más bien silenciar esto y ver a la realidad de él, ¿no? Y eso coincide también con mindfulness, que es observar la realidad sin juicio y aceptación. No sé, hay muchos puntos en común, ¿no? Entre las terapias, que eso es lo que vamos a ver más adelante. Ujú. Y también quisiera preguntarte, ¿cómo llegas tú a la terapia existencial? Claro. Mira, mi Ujú. camino para la terapia existencial es como un poquito largo. Ujú. Sí, Yo estudié filosofía, yo soy filósofo por la UNAM, ujú. luego Sí, estudié la maestría también en filosofía en la UNAM sí, y uno de mis principales intereses siempre fue hacer que la filosofía pudiera ser algo práctico. ujú. Es como que siempre quería que la filosofía pudiera ser algo que realmente nos sirviera, ¿no? Yo me acuerdo que Ujú. platicando con mis compañeros, yo les decía, bueno, tu tesis de maestría está muy buena, pero si tu abuelita no la puede leer y entenderla, ¿de qué Sí, sirvió lo que hiciste con esa tesis de claro. maestría, ¿no? Ujú. Entonces, teniendo como esta intención de buscar hacer la filosofía práctica, yo me dediqué pues a enseñar filosofía a nivel preparatoria. Ujú. Luego, en la escuela donde yo trabajo, que es en el TEC de Monterrey, me invitaron a formar parte del grupo de tutoría, que en tutoría lo que se hace es un acompañamiento con los estudiantes, ¿no? Para Sí, ir conociendo cómo va su proyecto. Y de ahí me empezó a interesar mucho más poder acompañar a los otros, porque yo me daba sí. cuenta que la filosofía me Ujú. servía, ¿no? Para poder platicar. De pronto me decían, Sasha, es que quiero platicar contigo porque contigo puedo hablar sobre mi preocupación y la angustia que tengo acerca del paso del tiempo, ¿no? Y Sí. entonces estaba Oh, súper bonito y me metí a hablar del tiempo con mis estudiantes. sí, Después lo que sí supe es que tenía que formalizar mi práctica, ¿no? Porque creo que esto como que es súper importante, ¿no? Que sí, para ser psicoterapeuta tienes que pasar por una formación específica, ¿no? Que sí, no es nada sencilla, ¿no? Que te hace poner en revisión todo quién eres tú. Entonces, sí, comencé a buscar qué tipo de formación quería seguir yo. Y entonces por sí, ahí yo ya traía un proyecto de qué hacer con la filosofía. De hecho, el proyecto sí. está en curso, ¿no? Ah, qué Eh, padre. es para hacer Ajá. algo con filosofía japonesa y Ujú. aplicado a la terapia existencial, ¿no? Entonces quiero Sí. hacer ese cruce. Y con Ujú. esas ideas, pues me acerqué primero a la APM, a la Asociación Psicoanalítica Mexicana, Ujú. pensando en estudiar allá el doctorado. Me Ujú. gustó mucho la propuesta que Ujú. tenían. Sin embargo, por circunstancias de vida, no pude ir a la APM
Y Ujú. después empecé a investigar sobre las diferentes psicoterapias, ¿no? Entonces, Sí. vi la psicoterapia cognitiva conductual, vi las Yes. psicoterapias humanistas, encontré Ujú, el Instituto Gestalt, ¿no? ujú. También encontré la logoterapia, que me llamó Sí, muchísimo, muchísimo la sí. atención. De hecho, fui al Instituto de Logoterapéutico que está acá aquí en Coyoacán, en la Ciudad de Ujú. México, Ajá. y justo cuando me entrevisté ahí en el Instituto de Logoterapia, aquí en la Ciudad de México, la directora me recomendó, me dijo, mira, eh, claro que puedes aprender logoterapia, es un espacio abierto para todos, pero por el perfil que tienes, creo que sería mejor que te acercaras al Círculo de Estudios en Terapia y Análisis Existencial de México, ¿no? Así yo Sí. dije, ¿y eso qué Órale. es? ¿No? Ajá. Y me dijo, no, pues mira, están en tal lugar, me compartió los datos Ujú. y así fue como yo llegué al CIREX, ¿no? Que es como le decimos Sí. así en cortito, ¿no? Sí. Y que es donde se practica o uno de los lugares donde se enseña psicoterapia existencial. Yo diría que es uno en México el espacio como con mayor presencia de psicoterapia existencial. Sí. Tiene un par de centros, tiene aquí en la Ciudad de México, creo que hay otro en Pachuca, Ujú. este, y creo que van a abrir uno más en Querétaro, y tienen Ujú. vínculos, por ejemplo, también con Colombia, ¿no? Entonces, Órale. así es como yo llego, y lo que me apasiona o lo que me encanta de estar ahí es que cuando Ajá. llego en su plan de estudios, lo que me dicen es, el primer año se trata de estudiar filosofía, pero una Sí. filosofía que vaya encaminada a la psicoterapia existencial. Sí. Entonces, Wow. desde ahí, yo dije, Claro. claro, esto es lo que quiero, ¿no? Porque es justo por ahí decir cómo Sí. hago que Nietzsche me Sí. sirva para la terapia, cómo hago que Heidegger me sirva para la terapia, cómo hago que Sí. Kierkegaard, que Sartre, que Simone de Beauvoir, que Albert Camus. Sí. Entonces, fue algo que me apasionó, ¿no? Y además Sí. poder ir viendo cómo todos estos filósofos Ujú. tenían una forma de salir del círculo académico muy especializado, que es de donde yo vengo, y Sí. poderlos poner al servicio del otro en este Claro. quehacer diario, ¿no? Sí. Ujú. Wow. Qué Así es como bonito. le llego, así es como le llego. Sí, sí, sí. Wow, exacto. Se me encanta esa parte de adaptar el conocimiento a la práctica, ¿no? Para beneficio de los demás y de ti también, ¿no? Ujú, ujú, Exacto. Muy tal cual. bien. Gracias, Sasha. Sí. Y ¿cuáles son algunos de sus planteamientos fundamentales de la terapia existencial? Ok, pues como de estos planteamientos fundamentales, ya te mencionaba ahorita uno, que era justamente la EPOGE, ¿no? Que es la práctica de la suspensión del juicio, Sí. pero hay como varios puntos, ¿no? Que creo que Ujú. serían como los que podrían más o Sí, menos resumir, bueno, así como muy breve, ¿no? De los sí, puntos de partida, ¿no? De la terapia existencial, cómo sí, se ve, y eso que sería como importante decirlo, ¿no? Cómo la sí, practicamos en el movimiento de terapia existencial mexicano, sí, ¿no? Porque hay otras escuelas de terapia existencial alrededor del mundo que llegan a sí. tener planteamientos distintos, ¿no? Por ejemplo, Ah, sí, Yalom lo plantea un poco diferente. sí, Spinelli en Estados Unidos, Yalom y Spinelli en Estados Unidos lo plantean un sí. poquito diferente. Hay otra escuela en Londres que también lo va a Ujú. plantear diferente. No soy especialista en esos, pero puedo Sí. hablar un poco de lo que sé. Pero Ajá. como lo vemos aquí en la ciudad, en México, es Ujú. los siguientes preceptos, ¿no? Por ejemplo, lo primero que se comprende dentro de la terapia existencial es que estamos practicando una relacionalidad, ¿no? En Sí, donde se comprende que yo estoy relacionado con mi paciente, pero al mismo tiempo que me relaciono con mi paciente, me relaciono con todos los mundos amplios de mi paciente. Y mi paciente sí, se relaciona conmigo y con todos mis mundos amplios. Obviamente, no quiere decir que entonces me invite al paciente a tomar un café, ¿verdad? O sea, claro. eso no es, pero quiere decir que comprendo que estamos totalmente interrelacionados y en esta interrelacionalidad nos estamos co-construyendo constantemente. Sí, Entonces, no hay una distancia terapéutica, ¿no? Es estar relacionados completo.
Otro sí. de los puntos es, por ejemplo, el punto de partida de la incompletud, ¿no? Cuando estamos dentro de la terapia, asumimos que lo que yo alcanzo a ver del mundo del paciente es Ujú, incompleto y lo que el paciente alcanza a ver de mi mundo también es incompleto. Y sí. que esa incompletud se vuelve un punto de partida completo para todo lo que hacemos, porque Ujú, ninguno de nosotros puede completar la existencia del otro, ¿no? Entonces, sí. una analogía, por ejemplo, que ahí que utilizamos es que dentro de esta incompletud, por ejemplo, yo de pronto esta la llego a utilizar con mis alumnos o a veces con mis pacientes, ¿no? Les digo, a Ujú, ver, traten de pensar en un cuadrado, ¿no? En un dado de sí. estos que tiramos de 6 lados. ¿Quién de Sí. ustedes puede ver el dado completo, ¿no? Frente a ti. Y pues, Ujú, claro, nos quedamos pensando, y pues no, no es posible ver un dado completo, porque siempre ves unas 3 o 4 caras, pero no alcanzas a verlas todas. Entonces, hay que reconocer que siempre lo que veo es incompleto. sí. Entonces, ese es otro de los puntos de partida, ¿no? Sí. Mm, Otro punto de partida es, por ejemplo, el movimiento, ¿no? Ujú, Aceptamos que la existencia en la que tú y yo estamos metidos tiene un movimiento completo. Siempre nos estamos moviendo. Tú no eres el mismo cuando llegas a mi consultorio que cuando sales de él. Esto no quiere decir que inmediatamente vas a salir transformado. Solamente quiere decir que no eres el mismo porque ya pasó tiempo, porque ya exploraste ideas, porque ya conociste algo diferente, ¿no? Pero claro. también reconocemos que en este movimiento hay diferentes tipos de movimiento. No todos los movimientos son iguales, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay movimientos que son como muy fluidos, que son suaves, circulares, que parece que no les encontramos ni el principio ni el final. Son movimientos como justo así, ¿no? Como muy fluidos. Hay otros Ujú, movimientos que son como, esto viene como un poco de la teoría de la música, ¿no? ajá, Movimientos que son como staccato, ¿no? Staccato es como marca principio y final, ¿no? sí. Hoy vamos a hablar de este tema y en este Ajá, tema vamos a explorar estos 3 puntos y al finalizar vamos a llegar a este otro punto, ¿no? Esa es sí. otra forma de movernos. Luego hay Sí. otros movimientos que son caóticos y aquí me acuerdo, no sé si tú alguna vez fuiste al MUAC allá en Sí. la UNAM y Sí. tenían hace tiempo una Ajá, exposición de sonidos. Entonces había un espacio grande en el que era una cabina muy grande. La gente sí. entraba ahí, se acostaba un rato y Ajá, iban poniendo muchos sonidos que eran ujú, como aleatorios. Si tú te quedabas ahí, o sea, no encontrabas como no había un fluido ni siquiera de dónde empezaba y dónde terminaba. sí. Nunca sabías, siempre estaba corriendo esta música o esta serie de sonidos en constante eh, Cambio. yuxtaposición y superpolación uno del otro. Entonces, pero Ah, no creas que era tocar la flauta o tocar la guitarra, era el ruido de un avión, el ruido de vidrios cayéndose, el ruido de la construcción, alguien hablando en diferentes idiomas y todo eso junto haciendo una especie de sonido universal. Entonces, sí. ahí, por ejemplo, sería otro tipo de movimiento, ¿no? Como un movimiento que podríamos llamar como medio, medio caótico, ¿no? Sí. Pero que de pronto hasta así es la Ciudad de México, ¿no? Cuando yo lo pienso Claro. en, si estoy Sí. de pronto en clases en Zoom y mientras estoy dando una clase en Zoom hablando de filosofía, pues pasan Alguien vendiendo primero el de se compran colchones y sí. después pasa el del gas y después pasa la basura, ¿no? Y después Sí. están los coches, ¿no? Y a veces todos al mismo tiempo. Entonces, Sí. abrirnos a que ese movimiento también es una forma de estar. Sí. No se trata de sacarle, de ponerle el orden al caos, ¿no? Eso es como, es otra Ah, forma de existencia del sí. movimiento. Sí. Otro movimiento, por ejemplo, es un movimiento lírico, ¿no? Que después del caos, cuando hay una cierta quietud, una cierta calma, una cierta armonía. Entonces, esa es, por ejemplo, toda esta idea de comprender así los movimientos y traerlos también al diálogo con nuestros pacientes y a nuestros diálogos internos, ¿no? No Sí. vas a estar siempre en el mismo movimiento, a veces vas a estar muy caótico,
otras Ujú. veces vas a estar quieto, otras veces vas a estar muy estacato, ¿no? Como del punto A al Sí, punto B. Reconocer que eso está ahí, ¿no? sí. Eh, Otro precepto, por ejemplo, que me encanta y es Ujú, difícil, ¿no? ujú, Es el concepto de la incertidumbre. Algo ujú. que trabajamos mucho en la terapia existencial es reconocer que hay incertidumbre en la existencia Sí. y que esa incertidumbre es una incertidumbre que no se puede resolver. Ujú. Porque si yo trato de Claro. resolverte la incertidumbre de hoy, mañana surge Ujú. otra. Y entonces, más bien, lo que buscamos de pronto en la terapia es, en la terapia existencial es saber cómo sostenernos en esa incertidumbre. Por ejemplo, ahorita, ¿no? Con todo Sí, lo que está pasando con la pandemia, con la situación de pandemia, no tenemos sí, certeza de cuándo vaya a terminar. claro. Todos los días, quizá algunos de los que nos escuchan todos los días verán al final del día cuál es el semáforo del día, ¿no? Sí, Pero sabemos que no hay una certeza. Mañana puede cambiar, ¿no? Ayer nos cambiaron, el viernes nos cambiaron amarillo en la Ciudad de México, sí, por decir algo, ¿no? Entonces hay exacto. una incertidumbre y lo que es, se trata no de resolverla, sino sostenerte ahí, en esa incertidumbre. Sí. Otros preceptos, que también, otro precepto como muy interesante es reconocer que somos seres sin situación. Y en ese ser en situación quiere decir que yo tengo un cuerpo específico, tengo un tiempo específico que habito y un espacio específico. Entonces, no es lo mismo para mí, por ejemplo, Sasha, Sí. mi corporalidad de hoy, de un hombre de 37 años, Ujú. no es la misma que cuando tú y yo nos conocimos, Ángel, ¿no? Sí, Tú y exacto, yo nos sí. conocimos cuando yo tenía como 24 por ahí. Entonces mi Sí. cuerpo era diferente, pesaba menos, me dolía menos algunas cosas, Ah, podía hacer sí, otras cosas. Ahora con mi cuerpo del día de hoy puedo hacer otro tipo de movimientos, ¿no? sí, claro, Entonces es reconocer que estás en situación, ¿no? sí, Dentro de todo lo que estás viviendo en este momento. sí. Luego, otro punto muy importante es la tensión. Y Ujú. esta parte de la tensión me encanta también porque buscamos de pronto identificar las tensiones que tiene nuestro paciente, Sí. pero reconocerlas no para resolverlas, sino para Ujú. identificar que ahí hay una tensión. Por ejemplo, de Ujú. pronto hay como, son 5 grandes tensiones, ¿no? Que identificamos, pero por ejemplo, una tensión es la tensión entre muerte, finitud, muerte, ¿no? Entonces, Ujú. cuando de pronto alguien me pregunta en la terapia, pero por qué muere la gente? O me dice, yo sé que todos nos vamos a morir, pero Sí, lo que importa es qué hago entre este momento entre que existo y dejo de existir, ¿no? Entre finitud y muerte. Y la idea es mantenernos en esa tensión, porque es algo que no podemos resolver, ¿no? claro. Se mantiene ahí viendo que esas tensiones hacia dónde me llevan, qué me dan Sí. ganas de hacer con ella, ¿no? Luego, por Mm, ejemplo, otra tensión está entre la libertad y la necesidad, ¿no? ¿Qué tan libre soy, pero qué tantas necesidades me constriñen, ¿no? sí, Este es algo, por ejemplo, yo creo que nos preguntamos todos en todo tiempo, sí, pero me gusta mucho verlo, por ejemplo, en estos momentos de la adolescencia, ¿no? ¿Qué tan sí, libre soy? Ya puedo hacer tantas cosas, pero ¿qué tanto dependo de los otros, ¿no? ¿Qué tanto sí, dependo de tener que cumplir con una serie de deberes a lo mejor para hacer otras cosas, ¿no? sí, Luego, otra tensión está en la responsabilidad, ¿no? La libertad también, que lleva una responsabilidad, ¿no? ¿En qué sentido respondo yo hacia los otros? ¿Y cómo me tensa eso, ¿no? sí, ¿A qué le quiero responder, ¿no? sí, Otro, por ejemplo, la unicidad y multivocidad, ¿no? La unicidad es como pensar que hay solamente una historia, ¿no? Y entonces sí, yo creo que el mundo que veo es único, pero de sí, pronto me doy cuenta que alguien más lo ve diferente. Y entonces ahí digo, no, pues no es único, es multívoco, ¿no? sí, Entonces hay una tensión, ¿no? Y a veces quiero yo imponer mi visión del mundo sobre la tuya y tú quieres imponer la tuya sobre la mía y ahí surgen todos los conflictos relacionales, ¿no? De claro. pareja, entre la familia o con uno mismo, ¿no? Sí, sí,
Y finalmente creo que otra gran tensión que todos tenemos, que ahí está súper bonito, que además la logoterapia lo aborda súper Ujú, súper. profundo, es la Ah, pregunta por el sentido, ¿no? sí, sí, ¿Qué sí. sentido tienes tú en tu vida, ¿no? Y Sí. ahí algo que, por ejemplo, nos dice, para verlo como desde la perspectiva existencial, Albert Camus, que es un filósofo pensador que utilizamos, Camus nos Sí. dice que realmente no hay un sentido de la existencia. La Ujú. existencia o el sentido que le damos a la existencia es un sentido que nosotros creamos Sí, y que no se nos debe olvidar que ese sentido que creamos, nosotros lo pusimos. Es como si fuera una especie de juego. Entonces, sí, yo puse estas reglas hoy, pero mañana las puedo cambiar. sí, Y eso se parece un poco de pronto a algunos de los planteamientos que tiene Víctor Frankl, ¿no? sí, También en sí, esta pregunta por el sentido, un sentido generado, más que sí, un sentido que te dicten desde afuera. claro, sí. Me faltan creo que como 3 o 4 puntos de decirte como de la terapia existencial, pero siento que ya hablé mucho. No, 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 Eh, está bien, eh, ajá, otro punto, por ejemplo, es mantenernos en la angustia. Hay ujú, tantas cosas que nos angustian en la existencia, pero ujú, de pronto la angustia la entendemos como experimentar cierta angostura frente a ujú, la multiplicidad de interpretaciones. Entonces decimos, una forma de entender la angustia no es sí, solamente como, no es solamente ujú, esto que me pasa corporalmente cuando sentimos angustia, ¿no? Que es la sí, taquicardia, posible claro, sudoración, temblor, apretar la mandíbula. Ese es un ámbito para explorar, ¿no? Pero decimos, sí, esta angustia tiene que ver con experimentarte de pronto a ti mismo ujú, como angosto, o sea, como ah, pequeño, sí, frente a ah, toda la multiplicidad de interpretaciones. Esta angustia yo la pienso cada vez que escucho las noticias del coronavirus, ¿no? Digo, híjole, sí, tantas y yo tan poquito que sé de medicina, sí, ¿qué hago frente a esto, no? O sí, la pienso, por ejemplo, en esta angustia que de pronto puede experimentar alguien frente a la elección vocacional, ¿no? sí, Cuando haces tu examen de orientación vocacional y te sale que todas las opciones te dicen, eres bueno para todo. Y sí, entonces, ¿qué estudio? ¿No? sí, ¿Qué sí, voy a estudiar? Ojalá que hiciera el examen de orientación vocacional y me dijeran, tú tienes que ser ingeniero en mecatrónica, pero eso no ya, pasa. Entonces, la angustia la entendemos así, como un sentirse angosto frente a las multiplicidades, las interpretaciones, ¿no? sí, Luego tenemos también esta conciencia intencional, lo llamamos así. ujú, La intencionalidad la entendemos como esta gana que tenemos de ir del punto A al punto B. ujú, sí, Entonces yo tengo esta intención de ir de aquí a allá, sí, pero lo que importa es saber todo lo que sucede en este punto intermedio entre el A y el B, ¿no? claro, Entonces ahí hay toda una intención muy grande, ¿no? Entonces sí, saber que entre el punto A y el punto B suceden tantas cosas, ¿no? Como ujú, quizá no sé si has visto estas diapositivas que te hablan del camino del éxito, ¿no? Y te dicen, como piensan todos, ¿qué es el éxito? Este, trabajo duro, mucho éxito, ¿no? Pero sí, como realmente es, ¿no? Que sube, baja, sí, regresa y claro, tal. Entonces sí, es ser consciente de que entre el A y el B hay muchos puntos, ¿no? sí, Luego, otro punto es la interpretación, ¿no? Eh, comprender o saber o aceptar que todo el mundo que vivimos siempre es un mundo interpretado sí, y que ese mundo claro, interpretado, yo tengo una interpretación y tú tienes otra. sí, Y sin que esto nos lleve obviamente a un relativismo, ¿no? ujú, Al infinito, como lo pondrían en filosofía, sino es entender que siempre estoy interpretando al otro. Entonces yo interpreto tu silencio, interpreto tu mirada, sí, interpreto tus preguntas y sí, en vez de tratar de decir que hay una verdad absoluta, regresándonos a la falta de certidumbre, decir, ujú, bueno, hay una interpretación siempre. El mundo está siendo siempre interpretado y reinterpretado, ¿no? sí, claro, Y finalmente, pues la actitud natural que ya te la mencionaba hace, sí, hace un hace rato, momentito, ¿no? Que es ajá,
esta tendencia que tenemos de querer pensar que lo que yo creo es una máxima universal aplicable para todo el mundo, ¿no? Ah, claro. De creer que mi visión es la visión correcta del mundo, Sí, de creer que el horizonte de verdad que yo tengo es el mismo horizonte de verdad que aplica para todos. Entonces, sí, reconocer que tengo yo esta actitud natural y que mi ajá, paciente la tiene, y sí, no se trata de negarlas, ¿no? A sí, veces es decir, reconocer mi actitud natural frente a esta persona es esta. ujú, Y de sí, pronto hasta un recurso terapéutico es decirle, oye, sí, te voy a decirte lo que naturalmente me sucede, ¿no? Como mi ujú, actitud natural, ¿no? Lo que me sí, pasa, y sí, te lo quiero compartir. Y que sí, después de que te lo comparta, exploremos lo que claro, sucede con esta actitud, con esta actitud, con esto que me genera estar sí, aquí contigo, ¿no? Entonces, es estar abierto a todas estas posibilidades, ¿no? Eso es como un resumen sí, muy general, ¿no? sí, De la, de sí, la, de la terapia de existencial la terapia existencial, ajá, y lo que pasa dentro de los encuentros, obviamente, ¿no? Dentro de un encuentro terapéutico, eh, todos estos están puestos al mismo tiempo para sí, poderme encontrar con el otro. Y sí, no es que en la terapia existencial yo busque llevar a mi paciente del punto A al punto B. De hecho, eso es lo que justamente decimos, no puedo sí, hacerlo, ¿no? Porque sí, si yo te quisiera llevar del punto A al punto B, querría ujú, decir que yo sé cómo llevarte del punto A al punto B. Y sí, la verdad es que quizá no lo sé. Quizá yo sé cómo puedo llegar yo, sí, ¿no? Pero no claro, estoy seguro de cómo puedes llegar tú. Y entonces, sí, como busco mantenerme contigo, en tu experiencia, en tu mundo, no sí, te busco llevar de un punto A al punto B, ¿no? sí, Entonces, muy diferente, por ejemplo, a hablar sí, con un coach físico, ¿no? Un coach físico, sí, si yo voy al gimnasio, pues sí quiero que me lleve del punto A al punto B, es decir, sí, de tener menos masa muscular a tener más, ¿no? Ahí sí, él me va a sí, decir cómo, ¿no? sí, Un médico me va a llevar del punto A al punto B, me va a decir, estabas enfermo, te voy a llevar de la enfermedad a la salud, sí, ¿no? Un financiero me va a decir, te voy a llevar de tener este estado financiero a tener una mayor acumulación de riquezas. Pero en sí, el caso de la terapia existencial, sí, renunciamos a esa visión, ¿no? sí, No te quiero llevar hasta tal lugar, quiero acompañarte sí, hacia donde tú quieras ir. claro. Sí, sí, sí. Sí, claro, es dentro de su fenomenología, de su mundo, ¿no? Sí, Exactamente, exacto. Y exactamente. él decida, ¿no? Claro. Ujú. Qué bonito. Sí, me parece, pues, esencial que todas las terapias deberían tener esa parte de abordar el mundo del paciente, ¿no? No imponer una visión personal de la realidad, sino explorar la realidad del paciente, ¿no? Ujú. Que, fíjate en eso que dices, yo creo que todas las terapias Ajá. lo tienen, ¿no? Porque hace ratito Ujú. Sí, mencionabas un poquito sobre el psicoanálisis. Creo que sí, la Gestalt también lo tiene, o sea, el psicoanálisis lo sí. tiene. Le pone otro nombre, pero lo Ajá. tiene, ¿no? Sí, La Gestalt la tiene igual, ¿no? sí. Creo que todas las terapias lo tienen con diferentes nombres. Ajá. Cuando no lo encontramos, se debe más a una situación de, pues Sí. quizá en ese momento mi terapeuta o yo como paciente no estoy Ujú. logrando evitar Ah, ya. ir del punto A al punto B, ¿no? Sí, Porque creo sí. que incluso en la corriente cognitivo-conductual que sí Ajá. buscan hacer modificaciones, por ejemplo, Sí. en lo que te También. decía yo que practicaba bueno, Ah, que he aprendido en la escuela, ¿no? Es la sí, metodología Ruller, que surge de la cognitivo-conductual y que sí, busca, pues, ponerle un nombre a las emociones, sí, regularlas, hay métodos para regularlos, pero sí. ahí también hay un, Ujú. no necesariamente te voy a llevar de aquí a acá, sino es, Sí, reconozco que tú estás etiquetando las emociones así, reconozco que sí, tú las vives así, es una sí, circunstancia, no todos la vivimos de la misma manera. Entonces, creo que sí. ese es un quehacer terapéutico del Ajá. terapeuta, ¿no? Sí. Que tiene que ser muy importante, ¿no? Por ahí creo que diría que me iría como a la recomendación, que siempre es súper Ujú. importante, que como terapeutas estemos en un proceso terapéutico para Claro.
equivocarnos y en supervisión, ¿no? De nuestros propios procesos. Exacto, sí. De hecho, creo que cambiaría mi afirmación a más que una terapia lo tenga, que el terapeuta lo tenga, ¿no? Precisamente es la práctica del silencio interior, del no juicio, y no imponer las visiones personales al mundo del paciente, ¿no? Exacto, exacto. Sí, exacto. Sí, creo que sería más el terapeuta, ¿cierto? Y que no imponga, ¿no? Exacto. Sí. Muy bien. Entonces, ¿qué tal si vemos a grandes rasgos cuáles son sus similitudes y diferencias con otros tipos de terapia? Ujú. Ujú, ujú. Ok. Em, Creo que como similitudes, por ejemplo, te podría decir que hay Sí, ciertos preceptos como los que hemos ido hablando ahorita, ¿no? sí. Como por ejemplo la pregunta por el sentido, un Ujú. poquito, aunque nosotros lo llamamos como la parte de la actitud natural, pero la epogé, ¿no? La suspensión del juicio. Creo que hay esos puntos que son similares a todas las terapias. Creo que Sí, eh, en otras terapias justo lo que se está buscando es comprender el mundo del otro, ¿no? Y acompañar al otro en esta comprensión que hace de su propio mundo, ¿no? sí. Creo que, por ejemplo, ahí, pues, cosas que podríamos identificar, ¿no? Creo que dentro de la terapia existencial hay, pues, hablamos, por ejemplo, de 4 lenguajes, ¿no? Y en esos Sí, 4 lenguajes, igual tú me puedes ayudar a ver otros, ¿no? Otras sí, similitudes. Por ejemplo, en los 4 lenguajes de pronto hablamos de hablar desde ujú, la corporalidad, ¿no? Entonces, sí, uno de los lenguajes es nuestro lenguaje corporal. Y claro, creo que, por ejemplo, si yo estoy hablando desde la corporalidad, pues podría encontrar muchas similitudes con terapias enfocadas justo al conocimiento corporal, ¿no? Como la danza terapia, o exacto, hay sí. una técnica que se llama focusing, ¿no? Que tiene que ver con Ujú, ver qué me pasa corporalmente con esto. En la ujú, Gestalt me parece que también hacen sí, como céntrate en el cuerpo o en el, sí. en el, en el mindfulness, ¿no? Mindfulness, exacto, sí, sí, Céntrate sí. aquí en este cuerpo, en el aquí y en el ahora, no te vayas ahí con toda tu Sí, mente. Creo que ahí habría una similitud sí, en, sí. en, en el lenguaje corporal. Creo que, por ejemplo, otro lenguaje que utilizamos es el lenguaje relacional o del Ujú, estar con el otro, ¿no? De hablar de mis relaciones, ¿no? sí, Entonces, cuando hablo desde este lenguaje de la relacionalidad, hablo de las emociones. Entonces, sí, por ejemplo, ahí, al hablar de esta emocionalidad con el otro, pues podría sí, también coincidir con la Gestalt. Creo que podría claro. coincidir eh, Con el con, psicoanálisis. con el psicoanálisis totalmente, ¿no? Sí, claro. Em, sí, creo También que la es... Dime, dime. conductual. Perdón, sí, la cognitivo-conductual también podría ser esa parte de etiquetarlas. Bueno, no etiquetarlas, pero conocerlas, ¿no? Exacto, sí, 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 sí. sí, sí. Ajá. Reconocer tus emociones, ponerles un nombre, ¿no? Ahí Ujú, sería una parte también interesante. Luego hablamos, por ejemplo, de otro lenguaje que es el lenguaje racional, ¿no? Que sí, entonces es cuando se hace algo como a nivel muy argumentativo, ¿no? Entonces, sí, de pronto esto pasa con tus pacientes, ¿no? sí, Seguramente te ha sucedido a ti que tienes algún paciente que es súper lógico, ¿no? Yo tengo algunos sí, pacientes que digo, híjole, o sea, me está haciendo un tratado sí, filosófico y va del sí. punto A al punto B, al punto C y va todo súper bien conectado. Wow. Entonces, cuando digo eso, digo, órale, ahí seguro, por ejemplo, que estoy coincidiendo con el psicoanálisis, ¿no? Ahí segurito, segurito, ahí Sí, creo que es una parte, yo diría que es como con un gran estudio y un gran bagaje que tiene el psicoanálisis y que es algo que todos tenemos, todos los que estamos haciendo terapia, en algún ujú, momento tenemos que acercarnos al psicoanálisis y conocer esos preceptos de donde viene mucho de lo que hacemos, ¿no? sí. Y el otro, por ejemplo, el lenguaje es el lenguaje simbólico, que ahí me gusta muchísimo porque tiene una forma muy bonita de entrarle. En el Sí, simbólico se habla de la puesta en juego de los valores, ¿no? Y de la sí, construcción de la jerarquía de lo que es importante para uno y para el otro. sí. Pero en esto simbólico de pronto puede haber hasta coincidencias con el chamanismo o puede haber Wow. coincidencias con un pensamiento religioso, ¿no? Por ejemplo, antes Sí, tú sabías que, mucho ujú, antes del psicoanálisis incluso, pues sí, quienes hacían las veces de terapeutas sí, sí, sí. en Occidente
pues eran los sacerdotes, ¿no? Con los que Sí, iba uno a confesarse. sí, Entonces sí, también ahí en ese pensamiento religioso, y no solamente los sacerdotes dentro del cristianismo, sino en las sí, tradiciones, por ejemplo, africanas, ¿no? Se consulta al babalao y el sí, babalao escucha tu problemática y hace un proceso de adivinación, y en este sí, proceso de adivinación obtienes una respuesta, que esta sí, respuesta viene de las divinidades que ellos llaman orishas, ¿no? Eso es sí, en la tradición africana, ¿no? sí, En tradiciones chinas, pues se hace con el I Ching, ¿no? Por ejemplo, sí, había los emperadores chinos, ajá, jugaban al I Ching todos los días para saber cómo iba a ser el día de hoy, ¿no? sí, Y ahí, por ejemplo, Jung hace una sí, interpretación del I Ching también buenísima, wow, o hasta en el tarot, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, creo que ahí hay muchas coincidencias sí, y son como todas estas coincidencias, creo que las diferencias las encontraríamos quizá en algunos planteamientos teóricos, en tu sí, punto de partida, ¿no? Por ejemplo, claro, en la terapia existencial, pues vamos a sí, leer filósofos, vamos a leer, sí, también algunos psicoterapeutas, ¿no? Que están como muy enfocados en esta parte filosófico-existencial. Ese es tu aparato crítico, ¿no? Tu sí, fundamento teórico. Un sí, psicoanalista, pues va obviamente a leer a Freud y va a leer sí, a toda la nueva escuela del psicoanálisis, ¿no? Y un sí, gestaltista, pues va a leer a toda la escuela de la gestalt, o un logoterapeuta, pues va a tener que leer a Víctor Frankl, ¿no? No hay de claro, otra. Entonces, exacto, creo que esas serían como las diferencias, ¿no? sí, Am, y creo que una gran diferencia que creo que sí me gustaría mencionar es que sí, el punto de partida que tenemos en la psicoterapia existencial es ujú, un punto de partida que busca evitar la parte clínica, ¿no? mm, Aun ajá, cuando sabemos que hay ciertos con el claro, con el de DSM, ¿no? sí, Que hay una serie de diagnósticos. sí, Sabemos que están ahí, se busca conocerlos, pero buscamos no pensar en esta idea de sanar al paciente, ¿no? ok, Sino que es comprender al paciente. Entonces creo que ahí habría una gran sí, diferencia sí, que es más una diferencia de corte, creo que diría teórico, sí, que en la vida práctica, en porque la creo que en la práctica, vida, porque en la vida práctica, obviamente, creo que independientemente de tu orientación, ya sea clínica, humanista eh, o mm, cognitivo-conductual, siempre sí, lo que buscas es estar con el paciente y acompañarlo. Entonces sí, creo que es más bien diferente la forma en la que lo nombramos, pero en la sí, forma en la que lo aplicamos, pues es querer estar ahí para el otro, ¿no? ok, Creo que serían como las diferencias que mencionaría ahora que me vienen a la mente. claro, está perfecto. De hecho, una que se me ocurrió en la parte de lenguaje racional sería, por ejemplo, una similitud en cognitivo-conductual, es el diálogo socrático, ¿no? De intentar encontrar creencias irracionales en la persona, y se plantea que esas creencias irracionales o el creerles esas creencias es lo que le da más malestar a la persona. Entonces, Ujú, precisamente trabajar ahí en la parte racional del paciente es un punto en común, ujú. ¿no? Sí, se me ocurre. Sí, Sí, exacto. totalmente. Sí, y y entonces también por lo que nos compartes, que el objetivo, si entiendo bien de la terapia existencial, que es otra pregunta, ¿cuál es su objetivo y metodología? Sería acompañar al paciente Ujú. y, este, y la metodología sería, bueno, ¿cuál sería más bien? Esa sería la pregunta en general. Ok, habría como varios puntos de la metodología, como el primer punto sería obviamente la práctica de la EPOGE, ¿no? Que es la Sí, suspensión del claro. juicio. El segundo punto sería quizá reconocer la actitud natural tanto del paciente del terapeuta. Sí, Otro punto sería la horizontalización, ¿no? Que lo sí. que se busca Ah, es comprender el horizonte del otro, pero sí, desde un ámbito de estar totalmente los dos en el mismo nivel, ¿no? No sí, hay una diferencia entre paciente y terapeuta. sí, Em, Después de la horizontalización, hacemos un movimiento que se llama le llamamos la vuelta al revés,
¿no? Y esta sí, vuelta al revés es como preguntarte qué hay de bueno en aquello que piensas que es bueno y qué hay de ajá, malo en aquello que piensas que es bueno, ¿no? Y sí, al revés, ¿no? sí, Después de lo malo y lo bueno. Entonces, como explorando diferentes ámbitos. sí, Luego también exploramos la interrelacionalidad, ¿no? Y la interrelacionalidad tiene que ver con interrelacionalidad e intersubjetividad, como todas sí, estas ideas que yo me hago, que ajá, tú te haces. Por ejemplo, ¿no? La intersubjetividad sería que yo te dijera, ¿qué es lo que piensa Sasha? ¿Qué piensa Ángel? ¿Qué está sí, pensando de Sasha? ¿No? Entonces, ajá, sí, es algo que puedo explorar, ¿no? Entonces, se puede traer ahí. Entonces, eh, esos serían como ciertos pasos que se podrían sí, ir llevando, pero sí, por ejemplo, diría que no es una metodología ujú, justo que me lleve del punto A al punto B, porque el claro, método, ok, ¿no? sí, Justamente, así como por su exacto, definición, meta es fin y O2, sí, ¿no? Es el camino, ¿no? El camino que me lleva a un fin. Justo en sí, la psicoterapia existencial, en la terapia existencial, pues no sí, queremos llevar al paciente a un punto un punto, sí, específico, ¿no? Entonces, más bien son como elementos que vamos incorporando dentro de la terapia, ok, ¿no? claro, sí, que le traen un beneficio, ¿no? A la persona y a ti también como terapeuta, Sí, que nos sí, traen, yo, fíjate que estoy ahorita poniéndome más existencial, diría, no ajá, estoy seguro que sea un beneficio siempre, ah, diría ya, que te trae una forma diferente de ver el mundo, sí, porque a ok, veces puede llegar a pasar que un paciente te diga, oye, yo llegué aquí muy seguro de que solamente quería decir que me sí, sentía, que me sentía triste por la muerte de mi padre, y sí, resulta ser que ahora me voy cuestionando muchísimas otras cosas más que no claro, había visto. claro, sí, sí, Y a sí, lo mejor si lo pensamos así como a largo plazo diríamos, bueno, pues quizás eso sí es benéfico, ¿no? exacto, Pero benéfico para quién? Seguramente a la persona a la que van a empezar a cuestionar el paciente fuera de su vida, fuera de su encuentro terapéutico igual y no es tan benéfico, ¿no? Va a decir, sí, híjole, ya sí, me sí, están cuestionando todos mis sí, presupuestos. Entonces, sí, diría nada más es como comprender a mayor profundidad nuestro mundo terapéutico. ok, muy bien, muchas gracias, Sasha. Y para finalizar, ¿qué te parece si nos podrías compartir algún caso, obviamente con la confidencialidad del nombre y todo eso, este, o un par de casos que te hayan resultado difíciles o que se haya, bueno, logrado un cambio en su perspectiva, ¿no? Precisamente. Ujú. Mm, bueno, creo que yo pienso que casi todos los encuentros terapéuticos tienen sus diferentes momentos de dificultad, ¿no? Siempre. Ujú, sí. Em, en alguna ocasión Ujú, tuve justamente a un paciente ujú, que me solicitaba acompañarle porque había tenido algunos intentos de quitarse la vida. ok, Y creo que lo más difícil para mí en ese momento es que lo primero que yo quería hacer era decirle por qué tenía que evitar a toda costa quitarse la sí, vida, ¿no? sí, Pero eso era algo que ya le habían dicho todos, sí, ¿no? Ya es un paciente como aclarando que pues, ya terminó el tratamiento conmigo. sí, Em, es un paciente que aclarando, pues justo tenía un acompañamiento psiquiátrico, ujú, tenía una red de apoyo, mm, sí, había asistido a grupos en donde le decían y sí, hablaban justamente de la ideación suicida, la planeación suicida, todos sí, los intentos, y lo abordaban de una manera también muy holística, ¿no? Como se sí, deben abordar justamente este tipo sí, sí, de situaciones. ujú, Pero lo que era más difícil para mí, y hablo nada más de mi propia experiencia, era poderme quedar en no decirle por qué no tenía que hacerlo. ya, sí, Y lo que él me decía al final es que justamente eso es lo que le había servido más, porque yo no sí, quería decirle que no pensara lo que pensaba, sí, sino que validaba y acompañaba sus pensamientos. Entonces, la dificultad para mí, obviamente, ahí, porque estamos hablando de un caso difícil, ¿no? Es un caso que sí, pone en riesgo la vida.
sí, Es un caso que tenía mucho monitoreo, ¿no? No solo mío, de otros sí, profesionales, que yo creo que en sí, situaciones de esas todos tenemos que estar muy conectados, sí, pero también ahí permitir darle voz a todo eso que en otro espacio no podía él darle voz. sí, Ese te diría que fue uno de mis wow, casos complejos sí, y que fue muy difícil porque había sesiones en ujú, las que podíamos estar 15 o 20 minutos en silencio. wow, Y eso era muy difícil, ¿no? sí, Porque el silencio, no sé, para mí al menos, el sí, silencio me provocaba angustia, me sí, provocaba incertidumbre. No sí, sabía si él estaba ahí porque quería estar, no sabía si estaba pensando en algo. sí, No podía decirlo, ¿no? No podía sí, saberlo, pero mantenerme en el silencio sería uno de los casos ahí como en este acompañamiento que fueron quizá más complejos, ¿no? sí, sí, sí. Sí, estamos viendo ahí los principios de la terapia existencial, ¿no? Precisamente no juzgar al paciente, no decir esto está mal, no deberías hacer eso, ni pensar Ujú, eso, dejarlo ser. Y ese espacio que le damos, le da en esa libertad, ¿no? De, pues de entrada es un alivio y es una forma de amor también, no sé, se podría definir también esa parte de aceptarlo como es, ujú, ¿no? Y eso es curativo y sanador también en un sentido ujú, así de que le ayuda. Y y precisamente, o sea, también es una práctica para ti, como habías dicho, que, o sea, tú te ves expuesto a la incertidumbre y al silencio, y también tú practicas en ti cómo lidias con eso, ¿no? ujú, Y totalmente. sí, sí, es una oportunidad de crecimiento para ti también, sí, la terapia. Ujú. Sí, porque justo la idea es que en la Ujú, terapia los dos estamos puestos sí, y en la terapia los dos nos trastocamos claro, y los dos sí, somos otros cuando salimos. exacto, sí, sí, sí. Qué padre, sí, eso es también lo que me encanta de la terapia, o sea, tú cambias, tú te beneficias, bueno, lo veo, tú te transformas como persona cuando estás atendiendo a alguien, Ujú. ¿no? Entonces, pues sí, es súper bonito, sí, este camino. Es bien bonito, totalmente. Sí. Entonces, Sasha, pues yo creo que hemos llegado al final de esta entrevista. ¿Te gustaría hacer un comentario final, acerca de lo que hemos visto? Tal vez, algo lo que tú quieras decir en relación a hoy. Pues yo te diría que para mí la plática que tuvimos hoy me Ujú, fue algo que disfruté mucho sí, porque pude estar haciendo como un movimiento de, ujú, en el que sentía como si fuera el manto de Penélope, de la Ilíada ajá, y la Odisea, en el que ajá. tejía y destejía, pues Ah, lo que sí, he sí, estado sí, haciendo en los últimos 5 años de mi vida, ¿no? Que tienen que ver sí, que empecé justamente ya como en la formación como psicoterapeuta. Entonces, ha sido sí, un encuentro que yo lo he sentido como muy, muy revitalizante, ¿no? sí, yo también. Te agradezco mucho, mucho la invitación. Ay, claro. Y creo que invitaría a todos los que nos escuchan a que Ujú, se den la oportunidad ujú, de en algún momento ujú, iniciar un proceso terapéutico de claro. cualquier corriente, ¿no? De la corriente que más les guste. Creo que algo que Ujú, estamos viviendo ahora, ¿no? Y esto ya ujú, como es ujú, algo que vemos que hay un incremento en los índices de ansiedad, de sí, depresión, hay un gran incremento sobre justo las situaciones que tienen que ver con la salud mental, ¿no? sí, Entonces, invitaría a todos los que nos escuchan a que se den la oportunidad de atender un poco a esa salud mental también, que es tan importante, ¿no? claro. Sí, sí, claro que sí. Y pues me gustaría dejarles tus redes sociales a la gente que te quiera contactar para pues, terapia existencial. Y ¿los podrías decir ahorita también? Sí, claro, encantado. Ujú, Yo estoy en Instagram y en Facebook. En ambos ujú, me encuentran como terapeuta Sasha Espinosa. ajá, Normalmente estoy haciendo algunas publicaciones. Ahí me pueden mandar mensaje directo también
E incluso ahí en mis redes sociales, si quieren ustedes contactarme, ahí está mi número celular. Ujú. Entonces me pueden mandar directamente un WhatsApp, que a veces es más rápido, Sí, ¿no? O más cómodo. sí. Y también estoy siempre al pendiente y Ujú, encantado de recibirlos para tener ujú. una sesión de terapia existencial que nos lleve Sí, como una conversación poderosa, ¿no? A transformarnos un poquito. sí, exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Así yo también disfruté muchísimo hoy. No conocía muchos aspectos de esta terapia y me has abierto el panorama y algo muy bello, ¿no? Siento que es precisamente esta vivencia, explorar la vivencia, ¿no? Tuya y del paciente Ujú, en el totalmente. presente. Sí, sí. Sí, es bellísimo, sí. Entonces, te agradezco muchísimo y pues nos vemos en algún otro video, ¿vale? En alguna otra entrevista. Claro que sí, encantado, encantado. Otro día podemos platicar más de Ajá. filosofía también, de las Sí, sí, cosas de sí. la filosofía japonesa. Oh, estaría increíble. Sí, sí, sí. ¿Cómo qué aspecto de esa te gustaría para ir como que la gente sepa qué temas podríamos tocar? Pues mira, ahí podríamos hablar hay un filósofo japonés que a mí me gusta mucho, que se llama Hajime Tanabe, que Ujú. habla de la filosofía como camino del arrepentimiento. Uh, Y creo que sí, en esa filosofía como camino del arrepentimiento, no sé si a todos sí. les pase, pero a mí al menos, yo soy alguien que me arrepiento muchísimo, vivo Ajá, muchas cosas desde el arrepentimiento. Entonces ajá. creo que entender el arrepentimiento desde otra forma de verlo nos Sí, permite reformar nuestra manera de estar en el mundo. Entonces sí, ahí podríamos hablar un día de este sí, filósofo y platicar un poquito de esa escuela sí. japonesa que no se conoce tanto. Claro, sí, sí, sí. Y hay muchos temas también, ¿no? Más que podemos ver aparte. Entonces, pues sí, yo contento y pues te dando un abrazote, Sasha. Muchísimas gracias y quedamos de vernos en un siguiente video. Excelente, Ángel. Muchísimas gracias a ti y un saludo para todos quienes nos acompañan el día de hoy. Claro que sí, un saludo a todos y los invito a suscribirse también, ¿cierto? Gracias, chicos. Un saludo a todos. Chao. Bye. Ver.